Este estudio de lo que es el discípulo de Cristo, lo que significa ser discípulo de Cristo. Él dice en el Sermón del Monte, Mateo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta palabra es la palabra griega makarios y significa dichoso. Significa feliz. Esta felicidad no depende de circunstancias favorables. Pablo conocía lo que es el verdadero gozo a pesar de mucho sufrimiento. De esto él habla en 2 Corintios 11 y Filipenses 4 y otros textos. No depende, desde luego, esta felicidad de la prosperidad, ni de los eventos agradables, sino de la condición del corazón. Hay contraste en la enseñanza de Cristo, hay contraste entre estas bienaventuranzas y los ayes, como en Lucas capítulo 6, del 20 al 26. Ay de algunos, y qué felices son otros. Sin duda Jesús sorprendió a sus oyentes cuando identificó a los que son bienaventurados, porque muchos hubieran dicho que los ricos son los dichosos, los ricos son los felices, los bendecidos. Los escribas y fariseos hubieran dicho los hijos de Abraham. Ellos son los bendecidos, los felices, los dichosos. El ser judío, circunciso, hijo de Abraham. Pero Jesús no enseñaba como los escribas, como dice Mateo 7, versículo 29. Él dice, bienaventurados los pobres en espíritu, que son desde luego los humildes. Es sinónimo de los humildes. Los que reconocen, ¿verdad?, que todos hemos pecado y que debemos buscar el perdón de Dios. Todo el mundo peca, Romanos 3, 23. Pero los pobres en espíritu son los que reconocen esto. Reconocen que hemos pecado y que estamos, de nuestra parte, estamos destituidos a la gracia de Dios. Y por eso estamos dispuestos a confesar pecados, buscar el perdón de Dios, obedeciendo el Evangelio de Cristo. Muchos son como los fariseos. Por ejemplo, como el fariseo en Lucas 18, que oraba consigo mismo en el templo. Él no manifestó esa humildad de la cual Jesús habla. Más bien ellos hablaban se exaltaban a sí mismos. Y no fueron a sus casas justificados.
Santiago 4:6 dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primero de Pedro, capítulo 5, versos 5 y 6, Pedro dice lo mismo y luego agrega esta exhortación: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. El hombre debe humillarse delante de Dios, reconociendo su pecado, reconociendo que hemos pecado y que necesitamos urgentemente el perdón de Dios. Los humildes están dispuestos a escuchar la palabra de Dios y están dispuestos a obedecer el Evangelio de Cristo y dedicar su vida al servicio de Él. La soberbia y el egoísmo, pues desde luego, destruyen al hombre. Proverbios 16:18. La soberbia significa la exaltación de sí. En lugar de negarse a sí mismo, se exalta a sí mismo. Y se exalta contra la voluntad de Dios. Por ejemplo, muchos judíos no confiaban en la gracia de Dios, sino, como dije, confiaban en ser hijos de Abraham. Esto se explica en Mateo 3, del 7 al 12. Los filósofos griegos confiaban en su propia sabiduría humana. Primero a los Corintios 1:21. Ellos no confiaban en Dios, eran soberbios. Soberbios. Como hoy en día los humanistas. Los humanistas no son humildes, son orgullosos, se exaltan a sí mismos, se exaltan al humano y no hacen caso a la voluntad de Dios. Y ellos aún dicen que el creer en Dios es como un insulto a la inteligencia. No, 1000 veces no. Dios nos da inteligencia, nos ha creado a su imagen y nos da inteligencia. Y Él dice que el poder, la deidad y el poder de Dios se reconocen fácilmente por las cosas hechas, por todas las obras de la creación de Dios el Creador. Usando la inteligencia que Dios nos da. Bien sabemos esto y el hombre no tiene excusa para no creer en Dios. Romanos 1:30, los soberbios están asociados, están relacionados con los aborrecedores de Dios. Los injuriosos, los altivos, los inventores de males, desobedientes a los padres. Muy importante, hermanos, recordar el texto en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32, que describe cómo la soberbia del hombre completamente rechaza a Dios y lleva al hombre a toda forma de corrupción, lo deja depravado de todo bien. Romanos capítulo 1, del 18 al 32. Para los soberbios, Dios no es el creador. No hace ninguna distinción entre el creador y las criaturas. Y no dan gracias a Dios como el dador de todas nuestras bendiciones. La vida misma, el aliento. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Cada día conviene que todos examinando su propia vida. Aquí estoy. ¿Cómo se explica mi existencia?
¿Cómo se explica el hecho de que el hombre tiene sus 5 sentidos y tiene 1000 usos para los varios miembros del cuerpo? Todos formados por Dios. Para los soberbios, entonces, ah, ah, no dan gracias a Dios. Ellos, como dice Romanos 12:3, tienen más alto concepto de sí que el que deben tener. La soberbia, pues, previene y evita la conversión a Dios. Ahora estoy hablando mucho de la soberbia porque es lo opuesto de pobres en espíritu. Es lo opuesto de humildad. Los soberbios no quieren reconocer que son pecadores. No quieren reconocer sus faltas. No quieren cambiar su vida. Hacen burla. Para muchos hombres el pecado es asunto de broma, da risa. Pero ellos darán cuenta a Dios en el día final. Por eso la Biblia dice en Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia, antes de la caída, la altivez de espíritu. La única esperanza para los hombres es que se humillen y que sean pobres en espíritu, que reconozcan que están enfermos y que urgentemente necesitan el perdón de Dios. Ahora, los pobres en espíritu, hermanos, ellos saben, ellos reconocen que están en bancarrota espiritual. En lugar de exaltarse a sí mismos, pues todo lo contrario. Cristo vino al mundo para buscar y a salvar lo que se había perdido. A Lucas 19:10. El buen médico vino a buscar enfermos. Lucas 5:32 y Lucas 15:12. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dice Pablo, yo soy el primero. 1 Timoteo 1:15. Jesús no puede ayudar a los que no reconocen que son pecadores perdidos. Los pobres en espíritu son como mendigos espirituales, cargados de pobreza espiritual y sin recursos espirituales para salvar a sí mismos. El hombre no puede salvar a sí mismo. Muchos hombres creen que no, por ser buena gente, por hacer buenas obras. Y dice Pablo, no somos salvos por las obras que hubiéramos hecho. No, Señor. No. Porque uno tiene que recibir el perdón de los pecados de la manera enseñada por Jesucristo el Salvador. Es por fe, es por oír y por fe y por creer y por arrepentirse, por confesar a Cristo y ser sumergido en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de pecados. La Biblia enseña esto claramente. Un joven, un niño puede entender esto. El Evangelio es sencillo, son buenas nuevas. Y el hombre puede entender el Evangelio para ser salvo. El hombre que trabaja para ganarse el pan diario y apenas gana pues, el pan de cada día, él
él no es rico, no le sobra nada después de proveer lo más necesario, pero tampoco sufre miseria. Pero Jesús no emplea esa palabra pobre. No. Cuando él habla de los pobres en espíritu, él usa otra palabra. Se refiere a los que en verdad somos pobres, hundidos en el pecado y la miseria. Por lo tanto, los pobres en espíritu son los que reconocen que son pecadores. Yo sé que estoy repitiendo. Lo hago a propósito. Los pobres en espíritu son los que reconocen que son pecadores destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y ponen toda su confianza en Dios, no en sí mismos, sino en Dios para que les perdone y que les reciba en su reino. Ahora, una explicación muy importante. El mundo religioso, los sectarios, las iglesias humanas, ellos enseñan que la salvación no es por obras y por eso es por la fe sola. Y esto indica que si somos pobres en espíritu, no hacemos lo que Dios manda. El creer, el arrepentirse, confesar, ser bautizado, llevar una vida de buenas obras. Dios provee la salvación, hermanos. Dios. Solamente Dios provee la salvación, pero el hombre tiene que aceptar la salvación. Al aceptar la salvación, el hombre no se salva a sí mismo. Él no se salva solo, claro que no. Él recibe, acepta un regalo. Muy importante esto. El mundo religioso tropieza y cae sobre el rostro, indicando que no solamente Dios provee salvación, todo es de Dios. Y el hombre es pues nada más la fe sola. Eso no es Biblia. Eso es calvinismo y es doctrina de demonios. Muy bien. Volviendo al caso del fariseo en el templo. Muy importante. Este hombre él oraba consigo mismo, estaba hablando de sus grandes virtudes, quería justificarse a sí mismo, pero él no fue a su casa justificado. Aunque era judío, él era según los judíos, era hijo de Dios y él tenía lo necesario. Y entonces él en el templo, ¿qué pidió? ¿Pidió perdón? No. ¿Dio gracias? No. No era humilde. No era pobre en espíritu. Él tenía más alto concepto de sí que el que debe tener. Ahora, Lucas 6:20 habla de pobres en el sentido común, en el sentido así económico. Y también dice que son bienaventurados. Porque Dios siempre ha mostrado mucho interés en los pobres que confían en Él. No cualesquiera pobres, sino pobres que confían en Dios y saben que Dios provee el pan de cada día y le dan gracias. Pero muchísimos textos, Dios es el defensor y el protector de los pobres. Entonces, hablando de manera así general,
el pueblo de Dios a través de la Biblia se describe como pobres, oprimidos, afligidos, y aquí tengo una lista de textos que enseñan eso. Los ricos son, hablando así, de los ricos, hablando generalmente son crueles, orgullosos, opresores, son materialistas que prosperan. Y Jesús dice, ay de vosotros, ay de vosotros. Ahora, desde luego, muchos pobres no son buenos. Y muchos ricos no son malos. No es malo ser rico. Dios mismo provee. Él nos da. Él nos prospera. Claro que sí. Y Pablo, ahí en 1 Timoteo 6, 17 al 19, él instruye a los ricos, hermanos ricos, que deberían ser ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Sí, claro, hay que ser buenos administradores de la riqueza. Pero sí, Dios nos da riqueza. Muy bien, vamos a buscar algunos ejemplos de los pobres en espíritu. Bueno, Lucas 7, del versículo 36 en adelante, la mujer pecadora que regó con lágrimas los pies de Jesús y los enjugaba con sus cabellos, era sin duda pobre en espíritu. Buen ejemplo, muy buen ejemplo. Reconocía que estaba arruinada espiritualmente hablando y buscaba el perdón de Jesús. Estaba reconociendo su deidad y queriendo que le perdonara. También en Lucas 18, el publicano que estuvo con el fariseo orando en el templo, y él dice, sé propicio a mí, pecador. Él era pobre en espíritu. Él reconocía que había pecado y que necesitaba el perdón de Dios porque estaba totalmente carente de la justicia de Dios. Él no confiaba en sí, como lo dice el fariseo. Él confiaba en Dios. También Lucas 15, el hijo pródigo, ya que allá en la tierra lejana había gastado todos sus bienes, y dice en Lucas 15, 17, yo aquí perezco de hambre. Ajá, ya está reconociendo su pobreza, no solamente física, sino también espiritual. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. El hijo pródigo era pobre en espíritu. Si alguien está estudiando esto y que yo no entiendo muy bien, ok, ahí está. El hijo pródigo, el publicano en el templo, la mujer que derramó lágrimas sobre los pies de Jesús y los enjugaba con los cabellos. Muy bien, porque de ellos, los pobres en espíritu, es el reino de los cielos. Bueno, en primer lugar, ellos son los únicos que lo buscan. Los soberbios, ellos buscan la salvación, ellos buscan el reino de los cielos. No. Entonces, los pobres en espíritu serán perdonados y entonces serán hechos ciudadanos en el reino
de los cielos, el reino celestial. Pero es en vano hablar de la salvación o del reino a los que no quieren reconocer que son pecadores y que deben arrepentirse y cambiar sus vidas. El médico no puede ayudar al enfermo que no quiere reconocer que está enfermo. Así es. Hermano, otra vez, el médico, como usted bien sabe, el médico no puede ayudar, no puede sanar al hombre enfermo, pero no quiere admitir que está enfermo. Así son los soberbios. Son enfermos que no buscan el remedio, la sanidad del Señor. Muy bien, entonces, muchos textos sobre esto. Y siempre explico, hermanos, este es lo que estoy leyendo, con todo gusto se lo mando. Con todo gusto. Nada más me manda un email. Y la dirección email mía es mi nombre, Wayne Partain, sin punto, sin guión, Wayne Partain número 1, @gmail.com. Y con todo gusto se lo mando. Y es un sermón largo. No tengo tiempo ahorita para completarlo porque yo estoy limitando los sermones más o menos a media hora. Pero piense mucho en estos textos que he citado. He dado ejemplos, ¿verdad? He explicado muy bien que el opuesto es la soberbia, ¿verdad? He explicado con muchos textos. Así es que pobres en espíritu son los humildes, que reconocen que hemos pecado y que estamos perdidos y que si no nos arrepentimos y obedecemos al Evangelio, confesando a Cristo y siendo sumergidos en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para perdón de pecado, de Hechos 2:38. Para el perdón de pecado. No por causa de. Eso no. La palabra griega es para obtener el perdón de Dios. Uno tiene que ser sumergido en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias por acompañarme en esto y con todo gusto yo se lo mando si me mando